Muy buenas a todos. En el presente vamos a dar la exposición del tema que trata sobre la epistemología del sur. Mi nombre es Bran Eliu Sánchez Rojas, profesor asignado de la materia de epistemología. Es Gabriel Liscano Rico. Entonces vamos a pasar para el primer tema asignado. Entonces nos dice qué son las epistemologías del sur y tenemos los subítems que vamos a tocar. Entonces las epistemologías del sur fueron desarrolladas por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Surgen como una propuesta crítica frente a las limitaciones estructurales del conocimiento científico moderno occidental. Este enfoque nos surge y no nace de una forma aislada, sino como una respuesta a siglos de dominación epistémica, donde la ciencia europea se impuso como una única forma válida de conocer el mundo. También podemos mencionar de que es importante precisar que el sur al que hace referencia este enfoque no es exclusivamente geográfico, sino metafórico, pues no se trata de una coordenada en el mapa, sino pues de una condición social. Este representa pues aquellos pueblos, culturas y grupos sociales que han sido históricamente subordinados por dinámicas de poder asociadas al capitalismo, podemos mencionar también al colonialismo y el patriarcado. Hablamos de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, pueblos originarios y todos aquellos cuyos saberes han sido silenciados. La ciencia moderna pues ha operado bajo lo que Sousa Santos denomina pensamiento abismal. Esta es una forma de pensamiento que traza una línea invisible en lo que se considera conocimiento válido, propio del mundo occidental científico académico, y pues aquello que es relegado a la inexistencia, a lo irrelevante o incluso a lo primitivo. Todo lo que queda a otro lado de esa línea simplemente no cuenta o no merece ser estudiado ni reconocido. Este proceso se ha derivado en lo que se conoce como el epistemicidio, es decir, la destrucción sistemática de saberes alternativos. No se trata de un olvido accidental, sino una eliminación activa y violenta de conocimientos enteros, como son rituales, prácticas agrícolas, sistemas médicos ancestrales, formas de organización comunitaria, lenguas, cosmovisiones. Todo esto ha sido desplazado por el conocimiento científico hegemónico. De este modo, las epistemologías del sur emergen de un proyecto tanto académico como político que busca recuperar y visibilizar y legitimar estos conocimientos históricamente excluidos. No se trata de un rechazo frontal hacia la ciencia, sino de una invitación a ampliar el horizonte epistémico. Vamos ahora con la segunda parte. Vamos a hablar de conceptos fundamentales, herramientas para un diálogo de saberes. Entonces, uno de los pilares fundamentales de las epistemologías del sur es la ecología de saberes. Este concepto plantea una crítica directa a lo que Sousa Santos llama como monocultura del conocimiento científico, es decir, la idea de que solo hay una forma legítima de producir conocimiento. Frente a esto, la ecología de saberes propone un diálogo horizontal entre diferentes formas de conocimiento, pues el científico, el popular, el tradicional, el urbano, el campesino y el indígena. En este sentido, la ecología de saberes no rechaza la ciencia moderna, lo que hace es cuestionar su pretensión de universalidad y superioridad. La ciencia es una forma de conocimiento valiosa, pero no es la única. Abre un espacio para la coexistencia con saberes ancestrales, populares y comunitarios, reconociendo que cada uno tiene su contexto, su lógica y su utilidad. Otro concepto pues que podemos tomar es la traducción intercultural. Este mecanismo permite que diferentes sistemas de conocimiento puedan comunicarse sin que uno se imponga sobre el otro. No se trata de traducir un saber del lenguaje científico para invalidarlo, sino de buscar equivalencias y entendimientos compartidos respetando las particularidades culturales de cada uno. Por ejemplo, nociones occidentales como los derechos humanos pueden dialogar otros conceptos como el buen vivir o el sumac Kawasai en América Latina, mientras los derechos humanos occidentales enfatizan la libertad individual
y la propiedad. El buen vivir prioriza la armonía entre el ser humano, la comunidad y la naturaleza. No son iguales, pero pueden complementarse y enriquecerse mutuamente a través de la traducción intercultural. Asimismo, la sociología de las ausencias propone evidenciar cómo ciertos conocimientos, prácticas y actores han sido activamente invisibilizados por el pensamiento dominante. No es que no existieran, es que fueron producidos como inexistentes. Esta herramienta nos ayuda a preguntarnos qué ha dejado fuera, qué saberes fueron silenciados y por qué. Complementariamente, la sociología de las emergencias busca identificar y potenciar alternativas que están surgiendo desde los márgenes del sistema. No se trata de predecir el futuro, sino de ampliar señales, experiencias y prácticas que ya existen pero que han sido ignoradas. Seguimos ahora con la parte 3, nos dice, ¿es la ciencia realmente neutral y universal? Pues desde esta perspectiva las epistemologías del sur plantean una crítica profunda a la idea de que la ciencia es neutral, objetiva y universal. Esta idea tan arraigada en el sentido común moderno es puesta en cuestión. Por el contrario, se argumenta que el conocimiento científico ha estado históricamente vinculado a estructuras del poder. En muchos casos han servido como instrumento para legitimar procesos de dominación económica, política y cultural. Pensemos, por ejemplo, en cómo la ciencia del siglo XIX clasificó razas y jerarquizó culturas para justificar el colonialismo, o cómo cientos de conocimientos médicos desplazaron y descalificaron sistemas de sanación ancestrales. La ciencia no es un ente puro y desinteresado, está atravesada por intereses, por contextos históricos y por relaciones de poder. Este punto es relevante, pues articular este pensamiento con autores pues, como Aníbal Quijano, por ejemplo, quien introduce ese concepto de colonialidad de poder, pues explica que las jerarquías globales no solo son económicas, sino también epistemológicas, es decir, la dominación no solo se ejerce a través del capital o la fuerza militar, sino a través de la imposición de una forma de conocer sobre todas las demás. Asimismo, Enrique Dussey plantea la necesidad de una filosofía de liberación que parta desde las realidades de los pueblos oprimidos y no solo desde los centros de poder europeos. Para Dussey, la filosofía tradicional ha hablado desde una metrópoli, ignorado al otro, colonizado. Entre otras palabras, una filosofía liberadora debe invertir esa mirada. Por su parte, Walter Mignolo desarrolla la idea de un pensamiento decolonial que desafía las estructuras de conocimiento eurocéntrico, y pues Mignolo nos invita a desaprender lo aprendido y a abrirnos a otras genealogías de pensamiento que no pasan por Grecia, Roma y la Ilustración. Este marco pues surge el concepto de justicia cognitiva, el cual sostiene que no puede existir una verdadera justicia global sin el reconocimiento de la diversidad de formas de conocimiento. No basta con redistribuir recursos económicos o garantizar derechos formales, es necesario también reconocer que hay múltiples maneras de entender el mundo, la salud, la naturaleza y el tiempo y la comunidad. Ahora seguimos con nuestra cuarta parte y es crítica al método único, hacia un pluralismo metodológico. Entonces, uno de los aspectos más relevantes de la epistemología del sur es su cuestionamiento al monismo metodológico, es decir, la idea que existe su único método válido para producir conocimiento. Esta creencia es una de las herencias más fuertes de la modernidad científica. La ciencia moderna ha privilegiado métodos cuantitativos, experimentales y generalizables, buscando leyes universales que puedan aplicarse en cualquier contexto. Este enfoque ha sido enormemente exitoso en campos como la física o la química, pero resulta insuficiente para comprender la complejidad de las realidades sociales. Las sociedades humanas no funcionan como laboratorios, están llenas de contradicciones, emociones, historias, contextos y subjetividades. Frente a esto se propone un pluralismo metodológico donde los diferentes métodos sean reconocidos como valiosos según el contexto y el objetivo de estudio. Entre estos métodos alternativos encontramos la investigación acción participativa, donde los sujetos de investigación no solo son objetos pasivos, sino protagonistas activos que definen problemas, codiseñan metodologías y ponen conocimiento al servicio de sus propias comunidades.
También pues tenemos los saberes comunitarios que se transmiten pues de manera oral a través de la práctica y la experiencia acumulada por generaciones, y las prácticas ancestrales que integran dimensiones espirituales, éticas y ecológicas que la ciencia occidental no los tiene en cuenta. Desde una perspectiva aplicada, esto tiene pues implicaciones importantes en campos como el derecho y la economía. Por ejemplo, pues podemos decir de que el reconocimiento del pluralismo jurídico permite validar sistemas de justicia indígena donde el castigo no es solo el centro, sino la reparación del tejido comunitario. Países como Colombia, Bolivia o México, por ejemplo, este reconocimiento ha avanzado constitucionalmente, aunque aún enfrenta resistencias. En el ámbito económico, pues las economías solidarias cuestionan los modelos tradicionales de desarrollo basados exclusivamente en crecimiento económico, como el PIB y la acumulación de capital. Propuestas como el comercio justo, las monedas sociales y cooperativas y los bancos comunitarios muestran que es posible organizar la economía de otra manera. De esta manera, las epistemologías del sur no buscan eliminar la ciencia, sino democratizarla, despojándola de su carácter excluyente y abriendo otras formas de poder que han sido históricamente marginadas. Finalmente tenemos la parte 5 y nos dice que aplicación actual y pregunta reflexiva. Y en el contexto latinoamericano, estas epistemologías adquieren especial relevancia. Nuestra región ha sido durante siglos el sur del que habla Sousa Santos, un territorio colonializado, saqueado, cuyos saberes fueron sistemáticamente descalificados. Países como Colombia evidencian la coexistencia de múltiples formas de conocimiento, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. Allí persisten prácticas agrícolas sostenibles, sistemas de salud tradicional, lenguas originarias, formas de autoridad comunitaria y rituales que han sido históricamente marginados por el Estado y la academia. La Constitución del 91 dio pasos importantes pues, al reconocer esta diversidad étnica y cultural del país, pero en la práctica el epistemicidio continúa. Además, en un escenario global marcado por crisis múltiples, desigualdad, como lo son la desigualdad social creciente, el deterioro ambiental acelerado, crisis en sentido, agotamiento del modelo de desarrollo, resulta cada vez más evidente la necesidad de integrar diferentes perspectivas de conocimiento para construir soluciones más sostenibles e inclusivas. No podemos resolver los problemas creados por una forma de pensar si seguimos usando exclusivamente esa misma forma de pensar. En síntesis, pues podemos decir que las epistemologías del sur constituyen una propuesta crítica que busca descolonizar el conocimiento, cuestionando la hegemonía del pensamiento occidental y promoviendo un diálogo plural entre saberes. No se trata de rechazar la ciencia, sino de reconocer sus límites y abrirla a otras formas de comprensión del mundo. El verdadero desafío no es únicamente epistemológico, sino también ético y político, pues este implica preguntarnos qué conocimientos estamos dispuestos a reconocer como válidos, quiénes tienen autoridad para hablar y ser escuchados, cómo instruimos a sociedades para que quepan muchos mundos. Y pues la pregunta reflexiva que nos deja Boaventura de Sousa Santos es, y con la que invito a quedar a los que están escuchando la presente diapositiva, ¿es posible construir una sociedad verdaderamente justa si seguimos reconociendo como válido solo un tipo de conocimiento, ignorando la diversidad epistemológica que existe en el mundo? Entonces con esto me despido y con esta pregunta, y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.